Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Alberto Macías López. Esto de las presentaciones es complejo, voy a decir varias cosas. Nací en el año 93, el 18 de mayo, cumplí años ayer, tengo 30 años entonces ahora. Nací en Ituango, Antioquia, ahí viví hasta que tenía unos 12 años más o menos. Luego viví en el Quindío, un pueblo que se llama Buenavista. Llego a Medellín, estudio fisioterapia y en torno a la fisioterapia es creo que en lo que se me ha desdibujado qué es lo que soy, qué es lo que estudié, qué es lo que trabajo, qué es lo que me apasiona. Yo me dedico a la kinesiología. La kinesiología es el estudio del movimiento corporal humano. Y lo que a mí me ha pasado, pues en los últimos años, es que se me ha desdibujado un poco lo que vos decís de lo que es la práctica con lo que es el trabajo. Entonces, básicamente mis actividades son, yo veo mi trabajo como una continuidad de mi existencia, pues yo estoy estudiando, no sé, últimamente como la tonicidad muscular, pero hay personas con alteraciones en la tonicidad muscular que quizá tienen patología y yo los atiendo y me pagan por eso. Pero yo tomo el bus de Medellín hasta la casa y estoy como pensando en el tema. Yo me estoy tomando un café y de acuerdo a lo que me genere el café voy a operar de cierta forma. Entonces es como lo tengo como muy desdibujado eso de que si tengo una actividad extra. Lo que yo sí trato de hacer es que en el día yo tengo por lo menos un momento para una práctica de movimiento personal. Creo que eso sería como lo más distante al trabajo que tengo. Actividades relacionadas con mi trabajo, yo veo pacientes. Además de esto, yo tengo un proyecto educativo con un colega. Este proyecto es para otros fisioterapeutas, para básicamente como expresarle la metodología de trabajo que nosotros tenemos. Además de eso, tengo mis lecturas como personales. Estas lecturas no necesariamente van enfocadas a temas específicos dentro de la fisioterapia, sino que yo creo mucho en la conciliencia, en esa transversalidad del conocimiento, donde a mí me puede nutrir mucho una poesía de Benedetti, donde me puede nutrir mucho una novela de Bukowski, o me puede nutrir mucho agarrar la fisiología de Gayton. Entonces la lectura no la veo como que tiene que ser de fisioterapia, pero sí tiene que haber un momento de lectura. Además de eso, pues dentro de mis hábitos de movimiento, yo acostumbro a tener en la mañana como un momento para meditar. Y depende del día, establezco como un programa de lo que sería mi práctica de entrenamiento. Pero esa práctica de entrenamiento no necesariamente es yo hacer algo como que voy a hacer unas flexiones, voy a hacer unas sentadillas, sino que, digamos, cuando vaya por la calle, voy a estar solo atento a no tocar a nadie y cómo se configura mi cuerpo en torno a eso. O mi práctica para hoy, digamos, va a ser no hacer un ayuno largo. Entonces, si la práctica es hacer el ayuno largo, ¿cómo reacciono yo frente a mi paciente cuando tengo hambre versus cuando no tengo hambre? O mi práctica para hoy va a ser dormir pocas horas, a ver qué me pasa. Entonces, lo de la práctica se me desdibuja mucho ahí como con lo que es la vida. Yo llego a Colombia con la idea de desarrollar una matriz conceptual para el estudio del movimiento corporal humano. Entonces yo tengo unos diarios, unos cuadernos en los que voy registrando como apartes que me sirven para construir esa matriz. Esos apartes salen como de dos cosas. Uno, la atención a mis pacientes. Y dos, aquellas cosas que filtro por el cuerpo a través de mi práctica. Y esa práctica, como te digo, a veces es irme a mover y experimentar algo, ya sea a través de la danza, ya sea a través de hacer algo de fuerza, o ya sea a través de esas otras cositas que se han como invisibilizado, que es, hey, vos, ¿cómo estás operando por dentro?
Entonces ahí entra como lo del ayuno, ahí entra lo de que no sé, que en mi práctica se va a fundamentar en que en 3 minutos yo no voy a poder mover este pie de aquí, sino que solo me tengo que mover de esta forma, qué sé yo. Entonces de esas dos cosas yo voy tomando apuntes. Eso después trato de traducirlo como a lo real, esto para qué me sirve, y con eso voy construyendo una cosa que creo que no va a llegar a ningún lado, pero por lo menos el producto, lo que sí me da a mí, es como el simple placer de entender cositas, que para mí eso es como... un colega me preguntaba una vez, bueno, ¿y usted para qué hace eso? Porque, para el simple placer de saber, como que... ¡Ay! Y no, y muchas veces no es ni siquiera el simple placer de saber, porque uno después dice, se estaba equivocado, pero como el proceso de búsqueda, ese es como mi sentido. Sí, 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 sí. Yo en este momento estoy muy asociado con un colega, con Nicolás. Nicolás es bailarín, Nicolás es músico. Y hay como que el estudio del movimiento no solo puede ser desde la lectura del libro, sino cuando vos lo pasas a través del cuerpo. Y Nicolás, por su experiencia como bailarín y a través de todas esas prácticas de movimiento, pues ya lo tiene. Entonces, con él a veces escogemos como ciertos temas de estudio, nos juntamos en el parque, nos juntamos en cualquier lado, nos movemos y de ahí sacamos nuestras conclusiones. Nicolás es como un gran aliado. La matriz que es mi deseo como construir, hay que ver que pues contemplo que hay varios componentes detrás del movimiento corporal humano. Está el componente musculoesquelético, cómo configuran tus articulaciones en sinergia con tus huesos y tu sistema nervioso. Ahí vienen como todos los estudios detrás de la neuromecánica y todas estas cosas que llevas. Pero si vos estás sentada ahí, vos no estás sentada, no te sientas de la misma forma si estás triste, si estás alegre, hay como una parte emocional detrás del movimiento. Con esa idea es que surge e-movimiento, que es investigar como la raíz emocional detrás del movimiento. Y ese proyecto pues, lo estoy desarrollando con Caro. Como esto es una matriz, mi idea es qué pasa como con lo musculoesquelético, qué pasa con el componente emocional, qué pasa con el componente cultural, no sé, pero los pantalones que yo tengo puestos en este momento me permiten unos patrones de movimiento súper distintos a que si yo hubiese sido sacerdote, digamos, o escocés, no sé, no estaría sentado de esta forma, ¿cierto? Pero también hay un componente social. Si yo fui como un niño cohibido que no puede mostrar seguridad, no puede mostrar esta cosa, es como mis manifestaciones dentro del movimiento van a ser súper diferentes. Entonces, dentro de todas estas aristas que yo le veo al movimiento, yo tengo como aliados. Eh, y Caro es una de mis aliadas investigando como la parte emocional detrás del movimiento. Entonces, eso es una investigación que no tiene fin. Yo espero que Caro siga siendo aliada mía mucho tiempo, aunque la tengo como abandonada porque he tenido mucho trabajo. Con ella es como súper bacán porque, por ejemplo, eh, vos estás estudiando, tomamos un movimiento, no sé, el agacharse. Detrás del agacharse hay como ciertos patrones que tiene que seguir tu columna vertebral y tu espalda, ¿ve? Y tu cadera, qué sé yo. Pero además de esto, ¿qué es lo que implica agacharse? ¿Qué es lo que implica como bajar la cabeza? Entonces ya nos vamos con esa narrativa, la narrativa emocional detrás de... Hay una autora que se llama Susana Volch, ella nos guió un montón sobre sí, la raíz emocional detrás del movimiento. Por ejemplo, o todo lo que implica levantarse. Levantarse no es solo empujar el piso, sino que levantarse es ponerse de pie ante. Entonces, con Caro tomamos un movimiento y como la narrativa emocional que hay detrás de eso. Yo cuando llego a Colombia, pues yo dije, pues tengo que empezar a ver pacientes por algún lado, pues tengo que empezar a facturar de alguna forma. Y estos chicos de XMove, hay varios que fueron colegas míos, Juan Camilo. Juan Camilo ya tiene ese espacio y yo le digo como, hey, necesito un espacio para
para trabajar por ahora, pues me lo arrendas, algo así. Me dice, está perfecto. Entonces yo empiezo a trabajar con ellos ahí, como a rentar ese espacio, mientras empieza como a llegar mi gente, mis alumnos, toda esta cosa. El tema es que después me surge como la idea de desarrollar un proyecto en Bogotá, ese proyecto como que no va. Llego aquí a Medellín, llevo como 15 días en la que la cabeza la tengo como, hey, bueno, vos vas a seguir aquí en Xmove o vas a abrir otro sitio. Mi idea ahora es como abrir un espacio en el que como toda esta narrativa que tengo se traduzca como en ciertos servicios. Con los chicos de Xmove, pues como estamos en el mismo espacio, a veces intercambiamos sobre casos particulares, pero no tenemos como ningún tipo de alianza como educativa ni nada. Sin embargo, es muy curioso que uno no necesita establecer como, hey, vamos a hacer una alianza para que las alianzas empiecen a surgir. Porque si Juan Gabriel o Juan Camilo me comparte algo de lo que le está pasando con esos pacientes, pues, y yo le comparto algo de lo que pasa a los míos, entre los dos nos nutrimos, pues, ¿qué más alianza que el simple hecho de compartir un espacio juntos? Eso es como una de las cosas que he visto, es que es como que cuando el alumno está listo, el maestro está en todas partes, como que cualquiera se puede convertir en tu aliado. Y cuántas cosas pueden aportarte a vos si vos simplemente estás atento. Entonces de ahí que esto de las alianzas a veces me parece como extraño, porque digamos, a mí las personas me pagan por si les duele una rodilla, un tobillo, lo que sea, pero de las personas que yo más aprendo son precisamente de quienes me consultan y yo no les doy plata, como que está como al revés el vínculo, pero son mis grandes aliados. O no sé, o el señor del bus, cuando uno lo ve como entrega el pasaje, todo lo que me muestra él ahí con su hombro, es un gran aliado. Pero los aliados están, es como si vos estás atento. De ahí que una de mis prácticas actualmente es esa. ¿Dónde tiene usted el foco? ¿Dónde voy a poner mi foco hoy? La cosa como más bacán de la práctica con Nico es que, mira, el movimiento es una especie de paralenguaje. Mucha cosa ahí es como las limitaciones que vos tenés con las palabras para expresar un montón de cosas. El movimiento, en cambio, al salirse como de ese ámbito, empieza a transmitir cosas como muy extrañas. Entonces, con Nico, muchas veces las prácticas tenemos el tema, que estamos entrenando, no sé, los cambios de peso, qué sé yo. Entonces yo le digo, hey Nico, ¿cómo has estado? Y nos empezamos a mover. Entonces le digo, no sé, qué sé yo, puede haber un bastoncito. Y yo le digo, estamos estudiando, no sé, el hombro. Y yo le digo, Nico, hey, ¿cómo has estado? Bien, el fin de semana, ¿qué tal? Listo. Ve, mira esta rotación externa. Para esto es para la cápsula posterior inferior. Desde aquí. ¡Pum! Entonces es como que la guía es el cuerpo, no es que uno tenga un esquema de. Y después llegamos y tenemos un drive, y ahí como va en la práctica, pero como que la planeación es muy complicado planear porque uno nunca sabe qué va a salir. Pero si tienen entonces bitácora donde... Sí, un drive, sí, en el que llevamos ese registro. Y ahí salen ideas como bacanes. Y esas ideas, lo bueno, pues como lo que a mí me gusta de las prácticas en general, ya es como adherirse uno un poquito como al fenómeno. Eso fue una de las cosas que a mí me desilusionó mucho de la academia, que todo es el área de los cuadrados de los catetos es igual al área del cuadrado de la hipotenusa, un montón de datos que uno no tiene como aterrizarla a la vida real. Entonces, dentro de la práctica con Nico, cuando surgen estas cosas, yo trato de aterrizarlas a la vida real y la vida real para mí es como, Jorge, me duele la muñeca cuando hago esto. Listo. Este concepto de Nico, ¿cómo lo traduzco aquí? O trabajamos digamos, el soltarse, el bajar el tono. Pero entonces ahí entra la conversación que yo tuve con Caro. ¿Qué implica relajarse? Pero también llega lo que me dijo el paciente, y es que Jorge, me siento muy tenso aquí y no soy capaz de soltarme. Pero si yo te doy carga en este otro punto, quizás sí. O que el otro que tenés que soltar.
Entonces se empiezan a desdibujar todas esas conversaciones que uno ha tenido y ahí es cuando uno anota cositas. Muy bien. No, por ahora no. Por ahora Bueno, con Xmove. con Xmove, allá veo en Xmove es donde veo a mis pacientes. Pero de hecho tener relaciones con organizaciones, no, Ni nada, otros espacios ni nada. nada. Xmove. Hay algo acá y es como, cuando yo estaba en la universidad, mi papá me dice, mi papá y mi hermano, todos son como ingenieros, estudian estas cosas, pues. Y una vez me dice, pero es muy fácil lo que estás estudiando. Si usted tiene alguna pregunta, lo único que tiene que hacer es mirarse. Yo dije, verdad, weón. Es verdad. Entonces, uno como esa historia, con lo que me preguntaste hace un momentico sobre las relaciones que si tengo convenios con otros espacios, hola, y para estudiar el movimiento, el primer espacio que uno tiene que habitar es el propio cuerpo. No hay otro. Pero aquí hay una cosa. Cuando una persona consulta porque le duele algo, es porque básicamente no puede alcanzar un lugar en el espacio. Jorge, yo no puedo levantar el hombro. Este lugarcito que hay aquí, esta persona no lo puede alcanzar. Mi trabajo es enseñarle a que alcance ese lugar en el espacio. Entonces, di pues que como que la única forma de acceder a eso es yo sabiendo cómo se llega hasta allá. Pero es que para llegar de aquí hasta allá, yo puedo subir aquí, yo puedo dejar la mano, yo puedo subir de otra forma. Hay como 1000 formas con miles de tonicidades para llegar ahí. Lo que yo tengo que hacer es conocerlas todas. Y para conocerlas todas, solo puedo estar acá metido, como que no hay otra. Sin embargo, pasa algo y es que una cosa es como para mí el entendimiento intelectual, otra cosa es como cuando el conocimiento lo pasa a través del cuerpo. El entendimiento intelectual es el que los libros, claro, este concepto de la quinesfera, de alcanzar los lugares en el espacio, es del señor Rudolf Laban, un coreógrafo austrohúngaro. Pero la mecánica que me da para llegar, para que mi hombro llegue hasta allá, me la da Margareta Nordin, Capangelo, lo que sea, el autor que sea. Pero la experiencia de llegar hasta ese punto solo puede ser filtrada como por mí. Entonces, sí, yo creo que mezclo mucho lo que dice la literatura, pero lo trato de filtrar con lo que pasa bajo mi experiencia. No le encuentro como otro norte, porque si no es quedarse con estos datos etéreos que no se traducen en nada. Cuando yo estaba muy recién graduado, todo lo que leía para mí como es, por la autoridad que da el libro, ¿cierto? Entonces, después uno empieza a ver pacientes y ve que, como que, hey, esto que este compadre me está diciendo, esto no pasa, pero sí es una figura de autoridad, ha escrito tantos libros, este paper está por él, y yo dije, entonces, ¿será que yo no lo estoy sabiendo aplicar? ¿Será que la experiencia me dice otra cosa? Entonces, a la final, Paula, para mí es como que lo que me da mi experiencia sí me lleva a mí a decir como, hey viejito, esto que vos me estabas diciendo como que no va por ahí. De ahí que lo que trato de hacer ahora cuando leo a alguien es como, hey, él está siguiendo, cuando me dice lo que me está diciendo, se está adhiriendo como a leyes básicas que no podemos negar. Por ejemplo, si vos y yo estamos conversando y los dos sabemos que esta pared es blanca, desde ahí podemos hablar. ¿Listo? No puede haber discusión entre vos y yo si partimos como de este principio fundamental. Entonces yo tengo como varios principios fundamentales y desde esos principios fundamentales es que como que parto las discusiones. Pues de las discusiones que tengo cuando leo algo. Y eso me ha servido mucho porque, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo leía mucho sobre lo miofacial, mucho sobre fascia, mucho sobre tejido conectivo. Y leí el libro de Aida Rolf y empiezo a hacer unas cosas miofaciales y veía que no era como la salida.
yo termino de leer ese libro, eso fue como muy, muy recién graduado, y hace que un año lo volví a leer. Y dije, como que nada que ver. La idea es la misma, pero era yo quien lo estaba entendiendo muy distinto. Yo estaba haciendo lo que yo consideraba que ella me estaba diciendo que era lo que había que hacer. Entonces también muchas veces es como, no solo más allá de llegar a refutar como la idea del otro, es, hey, ¿bajo qué filtro estoy entendiendo yo esa idea? Entonces eso me ha pasado también últimamente cuando leo a los autores, más allá de llegar a decir como, hey, esto no sirve, esto no me cuadra, es, uno, estamos los dos de acuerdo en que esta pared es blanca, y dos, si vos decís que es roja, ¿y si yo estoy equivocado qué? Porque yo estaba equivocado tantas veces y le he cagado tantas veces y todavía hay gente que no me recupera y cha, cha, cha. Entonces, es como eso. Pasa algo, pues a mí me pasó algo con el estudio del movimiento y es que empecé a ver como, hay un movimiento como con M minúscula. Yo doblo la rodilla, flexiono la rodilla, pero hay un movimiento como con M mayúscula, como que se mueven como las ideas, que se mueven como lo que vos estás sintiendo, que se mueven sustancias a través de una membrana, que te mueve vos por el mundo, que se mueve vos que decidiste cambiar. Entonces, con esa idea del movimiento como lo macro, me hace, me sirvió mucho como para entender otro concepto que siempre, con el que siempre tuve dificultad. Es que cuando yo entro a la universidad, a mí me dicen, me venden otra cosa, me dicen que universidad venía de lo único, de un solo conocimiento, era el sitio donde se reunían todas las áreas y llegaba la filosofía, la historia, es el conocimiento y de aquí emerge una gran cosa. Yo entré a la universidad y como que eso no daba por ningún lado, como que estábamos todos ensimismados en lo mismo. Y a mí hubo un autor que me influyó mucho, que se llama Edward O. Wilson, él escribe, entomólogo, un crack en hormigas, pero cuando él habla de la conciliencia es de esa transversalidad. Yo digo, perfecto, por aquí va. Si hay un movimiento con M mayúscula y hay una transversalidad, ¿qué otras cosas como que pueden haber? Entonces, cuando llego a Chile a hacer la maestría, llego yo con esta idea de la transversalidad de las cosas y me encuentro como con la misma seguidilla académica, es solo esta rodilla y miremos esta rodilla acá, en cuántos grados y cómo se puede mover, pero hey, esta persona está triste. Pero hey, esta persona resulta que le gusta, no sé, bailar, o hey. Entonces ahí, como que en esa desilusión, me refugio en la literatura. Decía, ay, no voy a leer nada de la academia. Pero como hay un movimiento con M mayúscula, siempre terminaba cayendo en la rodilla. Entonces vos ahí te encontrabas como con, digamos, como con lo etéreo, lo lindo de Juan Rulfo, y lo duro, lo a la vena de Bukowski, que era el mismo dolor de rodilla. Entonces como que todas esas cositas me empiezan a servir un montón. Y ahí empieza a surgir como la idea de, hey, venga, juntemos estas otras cosas, juntemos estas otras ideas. Y ahí yo pensé, ¿por qué yo no era capaz de juntar esas ideas? Es cuando empiezo a estudiar filosofía. Porque yo dije, las ideas, algo tiene que estudiar las ideas. La filosofía. ¿Yo por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Por la tradición filosófica que a mí me viene. Yo soy como la herencia de Platón. Pero bueno, este compadre, ¿qué? ¿Y si hay otro camino? Y ahí me encuentro con Onfray, con Michael Onfray, cuando él habla de la contrahistoria de la filosofía, que dice, puede haber otra cosa. Entonces uno ahí entra con el estoicismo, el epicureísmo. O sea que puede haber otra forma de pensar. ¿Será que yo, considerando esa otra forma de pensar, puedo entender distinto este fenómeno que tengo ahora? Y ahí entra Kuhn, y ahí entra y este te tira a este, y este te tira al otro. Entonces, sí, siento yo que mi idea de conciliencia, cuando la leo con Edward O. Wilson, ahí se me dispara, a ver, como, hey, no, entre más tengo que aprender de esta columna, me tengo que alejar de lo que me hable solo de ella.
conciliencia. Imagínate que este señor un día dice, como mira, la biología no va a poder avanzar más hasta que no abrace las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tampoco hasta que no abracen la biología. ¿Qué tal si las dos se dan la mano y consideramos que los sesgos que vos tenés como hombre, digamos, no solo responden a una cultura, llamémoslo patriarcal, lo que sea, sino también a una condición biológica de? Entonces él empieza a mezclar esas dos cositas. Bueno, y yo dije, por acá es, por este camino es. Si yo considero que genera un nuevo conocimiento a partir de lo que hago. Para mí sí. Hay muchas cosas que yo he aprendido solo a través de esta práctica que tengo actualmente. Yo espero en algún momento que esto se traduzca en algo que yo pueda darle, por lo menos a mis colegas fisioterapeutas y a las personas en general con dolor musculoesquelético, como la posibilidad de que tengan más agencia sobre sus propios cuerpos para que alcancen los diferentes lugares en el espacio sin que les duela algo. Porque para mí eso es como lo más terrible que puede haber, el dolor y el dolor al movimiento. Eso es como una restricción a tu libertad. Y no es por nada, pero como es de bueno estar vivo, como es de bueno no poder hacer lo que quieras sin que tengas una cosa que te esté puyando y que te diga no puedes. Entonces, ese es como mi némesis. Yo tengo como una cobertura de personas que pueda alcanzar con mi atención. Pero para mí sería muy lindo que esa cobertura se expandiera si yo genero algo que le puede servir a mis colegas fisioterapeutas y a las personas en general para que aprendan sobre el cuerpo y digan, hey, yo tengo ciertas herramientas para lidiar con esta cosa que no me deja vivir. Sí, pues dentro de mis notas y mis apuntes, yo creo que hay cosas de buena calidad. Es muy curioso porque yo a veces reviso cosas que escribí hace tiempo y yo dije, hey, Jorge, bien. Hey, Jorge, por aquí es. Pero yo tengo un problema como personal, es que me gusta como agarrar un montón de cosas. Entonces, ahora que llegué a Colombia, creo que es como el momento de empezar a asentar todas esas cosas y estructurarlas. Entonces, sí, esos cuadernos ahorita los tengo regadísimos, Ay, qué bueno pero poder están tener buenos. pues así. Sí, pero está Bueno. bueno. Pero ahí hay algo. La innovación. Para mí la innovación tiene que ver con la creación de algo simple pero que resuelva un problema. Para mí la clave en la creación está en recurrir a lo que nos ha enseñado la naturaleza y es de que simple es mejor. Entonces, para mí quien innova es quien se adhiere al principio de la navaja de Occam. Ante dos cosas la respuesta más simple tiende a ser la verdadera. Entonces la innovación para mí tiene que ver con la creación desde lo simple. Cuando yo empiezo con mi práctica de movimiento más orientada como hacia la danza, una vez tengo una clase en Chile y una docente me da unos conceptos muy potentes sobre el peso. Se acaba la clase y yo le digo, profe, ¿dónde puedo aprender más de esto? Y ella me dice, ¿cómo así que dónde más? Usted no tiene pues un cuerpo. Me dio 4 cachetadas. Tiene toda la razón. Entonces ahí dije yo, ¿qué es lo más simple entonces que puede haber dentro de, no solo en mi práctica como personal de movimiento, sino también en la práctica clínica? ¿Qué es lo más simple que yo puedo hacer con las menos herramientas que puedo ocupar para que esta persona esté bien? Entonces, tomando a la simpleza como principio,
han surgido muy bacanas, cosas muy bacanas que para mí sí son innovadoras. Como, por ejemplo, cuando trabajo una rodilla, una cadera, lo que sea, tengo como momentos de foco en el tobillo, foco en la rodilla, pero estoy atendiendo también la cadera. O como, por ejemplo, jugar con las variaciones del tono muscular. O como, por ejemplo, jugar también es como con ciertos constraints o como con ciertas restricciones que pongo mientras, o con ciertos comandos verbales. Estas cosas creo que sí son innovación, porque pues es como muy mal filtro lo que voy a decir. Pues no solo es que yo no las he visto, sino que he recibido el feedback de unos colegas y me han dicho como, ve, eso está bacán. Entonces creo que por ahí sí debe haber algo. Lo mismo me falta es escribirlo. A traducir. Total. Si la pregunta si me falta un sistema, total, Paula. Total, soy muy desordenado para escribir. Hay un papelito. Este papelito sirve. Hay un cuadernito donde no voy a dejar esta libretita solo para... Entonces ese es como mi principal problema. Sí, la sistematización. Ahora un día típico, tengo 2 clases de días típicos. El día típico que bajo a Medellín y el día típico que me quedo en Santa Elena. ¿Va? El día típico que bajo a Medellín, me levanto como muy temprano, pues, a las 5 más o menos, 4:30. Hago una meditación de unos 25 minutos, una cosa así. Y ahí me pregunto, ¿será que desayuno? ¿Será que no desayuno? Últimamente descubrí que si tomo una sola comida, pues un desayuno como fuerte, ese día que bajo a Medellín, que es el día que veo promedio 8 pacientes, los cito como uno detrás del otro, es mejor que no almuerce, porque si no me desconcentro. Entonces lo que hago es que hago la meditación, hago algo de movimiento como para yo despertarme, me tomo un café, desayuno y bajo a Medellín. Voy escuchando un podcast, algo así, me duermo a la mitad del camino. Llego a Medellín, veo a mis alumnos, a mis pacientes, los cito como una hora detrás de la otra. Tan. Se acaba la jornada, tomo el bus de Santa Elena tomo el bus de Medellín a Santa Elena, llego a Santa Elena y aquí es cuando comparto un rato con Andy, converso con ella, aprendemos cómo estuvo el día, ahí como que es el reset. A veces me muevo otro poquito, ya sea aquí en la casa o aquí en el parque. Si estoy bien de energía, me pongo a leer un rato o a hacer unos cursos que estoy haciendo pues online. Y los días que no bajo, como estoy haciendo un curso de biomecánica del ejercicio ahora, con los españoles, está re bueno. Y los días que no bajo a Medellín, lo que hago es que me levanto igual temprano y ese día en la mañana tengo algunos alumnos que los veo por Zoom, pocos, pero me dedico más ese macro de la mañana a hacer este curso o a leer cositas. Y después de eso, generalmente martes o jueves es cuando tengo la práctica con Nico. Ahí tengo la práctica con Nico y ya el día se me va en no solo la práctica con Nico, sino también el proyecto educativo que estoy desarrollando. Entonces ya le trabajo a eso con mi colega Juan Cañas. Ya de pronto, sí, estar pues, claro, yo soy como re mala, voy a decir esto en cámara, soy como re mala pareja. Porque entonces, como traté, sí, a mí se me desdibujó mucho el trabajo de lo que es la vida. Entonces, como que mis relaciones con mis amigos, con mis familiares, con mi pareja, siempre como muy cuando me quede el tiempo para. Pero entonces, como yo estoy ensimismado en esto todo el tiempo, como que ahora estoy tratando de darle más lugar. Entonces, en ese espacio del otro día típico, es cuando estoy así tratando de que no sea típico, sino como, hey, hay hobbies, hey, hay otras cosas distintas al movimiento, hey. Sí, esos son los días de crisis personal.
Sí. Muy bien. Ah, bueno, y otra cosa de un día típico que sí debo tener, Paula, perdón, un momentico, con un librito rico y un cafecito chévere en el día típico de Santa Elena. Eso debe ir como sí o sí debe ir. Es como el simple placer de la existencia, como lo autotélico. Hagámoslo porque sí, nomás. Ay, sí, ya. Ah, bueno, hay algunas prácticas que las hacemos en Medellín, en un lugar que se llama H3. Ah, bueno, en H3 vos lo conocés. Ahí hemos tenido un par de prácticas. Ah, y a veces nos juntamos en la Unidad Deportiva de Belén. Por eso nos gustaría como un espacio como fijo. Aunque, Paula, pucha, es el problema con este tema, que uno siempre termina cayendo en lo mismo. Hubo un tiempo en el que yo estaba estudiando sobre los espacios, sobre las posibilidades que me da el espacio para moverme. Entonces yo, por ejemplo, mi práctica se basaba en escoger un lugar en el espacio, cualquiera, y ahí hacer mi práctica. No sé, yo voy a escoger esta silla, y de esta silla va a ser mi práctica para hoy. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay en este rinconcito para yo hacer cosas y para estudiar distintos temitas? Entonces, esto de los espacios también a veces es como que es una excusa nomás que uno decir que uno no tiene dónde. Un espacio es una oportunidad. Sí, el bus, bájate de aquí a Santa Elena, anclándote solo de los pulgares con la silla adelante. ¿Cuánta información no te ha hecho ese bus que va así? Entonces, esto, porque mira, es como, una cosa es como el movimiento, otra cosa es el ejercicio. Cuando en la historia de la humanidad habíamos configurado como toda la actividad física en una sola hora. Y en esa sola hora vamos a estirarnos, vamos a empujar cosas, vamos a jalar cosas, que todo quede restringido a ese momento. Eso es como nuevo, ¿no? Entonces, de ahí pues que lo que yo estoy tratando pues que yo creo que lo tengo es desdibujado, porque el movimiento está en cualquier parte, como que no, como que me cuesta mucho coincidir eso de que tiene que ser una hora aquí estructurada, sino que no, cualquier espacito, cualquier huequito me sirve. En mi práctica, uno es el uso del espacio y dos, escoger como cualquier elemento. Por ejemplo, me gusta mucho como coger una pelotita o un bastoncito, cualquier cosa. Y últimamente con lo que he venido haciendo son como muchas prácticas en torno a escojo este elemento. Digamos que este elemento no se puede mover de aquí. Pongo dos reglas. No sé, este elemento no se mueve de acá, que nunca lo suelte con este dedo y que la sensación de esfuerzo, digamos, tiene que llegar solo al hombro. Ah, bueno, ¿qué cosa puedo hacer aquí? Listo. Ah, no, pero aquí no me da. Entonces va que llegue solo al hombro y que el hombro haga ciertas rotacioncitas. ¿Qué sé yo? Entonces, los elementos, un palito, una pelotita, una sillita, o una pesita, es que el elemento es uno, esa es una cosa. Bueno, por Pero, ejemplo, perdón, y de software y de esas cosas, no, nada. por ejemplo, vos tenés esa app. Ah, ya te entiendo, sí, sí, Háblanos, sí, por sí. ejemplo, de esa app. Sí, sí, imagínate que hay una cosa que vengo estudiando también, que es como ciertos principios de cuando hay una disfunción, una articulación, la que sea, se pierde el cómo está representada esa articulación, ese segmento acá. No solo hay cambios en el tejido, sino que también hay cambios en el sistema nervioso. La pregunta es, yo a través del movimiento, que es lo que yo le doy a los pacientes, ¿cómo hago no solo para que cambie el tejido, sino para que cambien estas cosas acá? Entonces hay varias herramientas. Uno tiene la repetición, tiene el tiempo bajo atención, tiene el biofeedback, tiene la novedad del estímulo. Y entre todas esas cosas está el trabajo con un metrónomo. El metrónomo es una cosa tan... Entonces yo solo me tengo que mover así
pero no me puedo ir. Entonces tomo una aplicación que es un metrónomo y con esa vengo jugando como mucho. De entre las otras aplicaciones que tengo, me di cuenta que cuando una persona me consulta, yo me tengo que encargar de que esa persona se convierta en el mejor terapeuta en 5 kilómetros a la redonda. Para que entienda por qué es importante hacer lo que yo le voy a decir que haga. Pero para eso lo primero que tiene que hacer es entender su propio cuerpo. Entonces, para que entienda su propio cuerpo, yo tengo una aplicación de anatomía en la que se ven los huesos, se ven los músculos y le voy explicando. Y ha sido como súper bacán porque muchas veces han sido más los mitos que tiene la gente en torno a su propio cuerpo. Hay veces que yo les muestro una rodilla, los huesecitos de acá y me dicen, Jorge, eso es una rodilla. Y uno no tiene ni idea. Entonces, si esa persona no tiene ni idea que es una rodilla, ¿cómo le va a pedir yo que la doble y le extiende si no tiene, con ese mapa no lo tiene acá? Entonces, esa es otra aplicación que he encontrado como genial. Se llama como Atlas de Anatomía. Entonces, tengo el Atlas de Anatomía, el metrónomo, el palito, ya la sillita, el cajoncito. Sí, cualquier cosita, una cucharita, eso, un papelito, sí, sí. Sí, es que yo tenía un problema con la tecnología, entonces como que le tengo cierto rechazo a las... Pero es más por problemas que uno no ha solucionado de niño que a que la tecnología sea mala. Total, sí he tenido transformaciones en mi práctica, uf, del todo, del todo. Yo empecé jugando, mientras estudiaba fisioterapia, cuando empecé a estudiar fisioterapia jugaba Ultimate con el frisbee. Y para mí el ejercicio era ir a jugar frisbee. Después dejé de jugar Ultimate y empecé a correr como muy en serio, a correr 800 planos. Después me subí de prueba y para mí la práctica era como, venga, sude, corre el estiramiento. Hay que poner un pie delante del otro. ¿A cuánto está corriendo? Nada más. Y después me pasa algo y es cuando empiezo a bailar, cuando empiezo a moverme así. Ahí ya se me explotó la cabeza. Yo dije, este cuento va por otro lado, este cuento del movimiento. ¿Y por Esto qué no estás es de... empezando a bailar? Imagínate pues que yo empiezo a bailar. Yo aquí en Medellín atendía a muchos bailarines. Una vez estoy de vacaciones, vivía todavía en Chile. Estoy allá y vengo de vacaciones acá. Por ese tiempo a mí me venía pasando una cosa como muy, muy extraña. Y es que, no sé, me imagino que le pasa a cada profesión dependiendo de sus filtros y de sus sesgos. El arquitecto va por la calle y dice, este edificio está así. El electricista entra a un local y dice, estas luces están aquí. Y a mí me pasaba algo, y es que yo voy por la calle, o en ese momento iba por la calle y decía, pues esta persona tiene este hombro así, esta cadera aquí, mejor que pues, se mueva de esta otra manera. Y era como flachazos así, de esta persona debería hacer esto, esta persona está aquí. Yo como que me perturbaba inclusive porque no era capaz como de desligarme de eso. Entonces, y también empecé a ver como otras sutilezas, como que, no sé, como que alguien se va a levantar y se levanta a ver aquí. Yo, ¿por qué se está levantando más desde el cuello y no desde las piernas? Entonces, como esas cositas como raritas. Y vengo yo con todas esas preguntas, llego a Medellín y como atendía a muchos bailarines, uno de ellos me invitan una vez a una clase. Me dicen, Jorge, vengo a una clase. Y yo fui a una clase, entro yo a esa clase, yo corría. Yo corría y ya, yo no era capaz de hacer esto. Cuando me ponen como a rodar en el piso y yo no puedo hacerlo, no, por lo menos no con suficiente fluidez. Y se acaba la clase y ellos dicen 2, 3 frasecitas dentro de sus conclusiones de la práctica que habían tenido. Yo dije, estos compadres sí me van a responder a mí las preguntas. O como todas estas cositas que yo tengo aquí atrás, estos compadres las saben. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo llego a Chile y contacto a una profe de danza, una profe de ballet y le digo como, hacía ballet y contemporáneo. Y le digo como, profe, mira, yo estudio el movimiento corporal humano, mi idea es tener una aproximación a ese estudio a través del movimiento. Y para mí quienes están más cercanos a ello son ustedes. Entonces no sé si puedo tomar unas clases con vos. Y ella me mira como, ¿qué? Yo sí. Me dice, perfecto.
Jete, cupe, pase. Empiezo ya a tomar clases y de cada clase yo salía, de esas clases tengo un cuaderno, por ahí debe estar, de cada clase yo decía, "Oh, eso era como yo dije, bueno, menos mal. Esto era como una universidad cada clase para mí. Ese tiempo fue muy bueno. Cuando empiezo a bailar, ya me cuenta de que no quería convertirme en Billy Elliot. Ya no es ser un gran bailarín, ni a entender este cuento. Pero quienes más lo entienden, para mí, pues, quienes solo viven en torno a eso. Y un bailarín. Al tiempo me doy cuenta que, claro, la danza es un camino para entender el movimiento, pero no es el único camino. El otro camino como que es la vida. Entonces yo empiezo a bailar por eso, para entender un poquitico más esto. La conexión que yo tuve con la danza transformó del todo lo que yo hago actualmente. Del todo. Todo. Yo creo que si un paciente mío de hace 6 años llega hoy a mí, parece que yo hago otra cosa. Sí, otra cosa, vos. Sí, ya lo veo de otra forma, ¿no? Y lo más bacán de todo, mira, esta semana, el martes, tuve una clase con Vesna Jokic, una bailarina. Me da una clase y salgo yo de esa clase y yo como, ese día fue como muy intenso para mí, pero bueno, llego a la casa y al otro día, y recién, eso fue el martes, y recién hoy estoy entendiendo muchas cosas que ella me enseñó en esa clase y cosas que yo sé que de base ya van a transformar mi práctica, porque por lo menos hoy, esta mañana tuve una paciente con un dolor lumbar, la vi a través de Zoom y hice otra cosa muy tomando como enseñanza los que Vesna me dio en esa clase. Entonces eso fue como un llamado de atención para mí, a decirme como, hey Jorge, venga, viejito, tiene que tomar más clases, porque eso de ponerse en el rol de alumno, eso fue otra cosa por la que empecé a bailar, porque yo siempre era el profe. En cambio, cuando estás en el alumno, yo siempre te estoy regañando, yo siempre te estoy diciendo, no, así no, siempre te muestro el ejercicio perfecto. Pero cuando yo soy alumno de una profe de danza, no, mal, así no es, muévase pues, hágale. Y me encanta que me hagan sentir así de incómodo porque yo digo, claro, así se siente un paciente mío. Así, cuando yo le digo que haga esto y él no puede, así se siente no poder. Esta es la empatía. Chúpate esa mandarina, Jorge Macías, duchazo de humildad para vos. Y eso se traduce en la práctica, total. Y yo espero que siga cambiando, porque es que yo espero que siga cambiando mi práctica, porque es que imagínate uno estudias el movimiento y que tu práctica siempre sea la misma. Que no se mueva. Que no se mueva, exacto. Si no tiene como ni pies ni cabeza. Ni pie ni cabeza, sí. Esto es como últimamente, pues ahora que cumplí mis 30, no sé si era crisis o qué, pero yo sé que no va a llegar a ningún lado con esto. Porque el movimiento no es que tenga un fin y no es que un día yo diga, entiendo el movimiento corporal. Esa cuestión no va a pasar. Pero ese camino, ¡ay, que es disfrutable! Y lo bacán es que dentro de ese camino uno como va haciendo cositas para enfrentar ese monstruo que es la disfunción musculoesquelética, que no es más que una interrupción a tu libertad. Con Juan, hace tiempo a él y a mí nos pidieron que hiciéramos un artículo para un libro. ¿Y Juan quién es? Juan Cañas, con el que estoy desarrollando mi proyecto educativo. Y escribimos una cosa como muy bacán. Y de hecho ya es como un librito. Ya estos días terminamos la edición. Este ya es como nuestro primer, o por lo menos lo que yo sentiría como mi primer producto. Porque yo tengo como muchos problemas. Pero yo siempre he tenido como una dificultad con las pantallas. Entonces, para mí es como muy difícil como el traducir la idea cuando este es el patrón de movimiento con el que se traduce la idea a cuando este es el patrón de movimiento. A mí este patrón de movimiento para traducir las ideas me cuesta mucho. Entonces escribir en un computador para mí
Es como decirte, Jorge, párate en las pestañas. Entonces, este librito que hice con Juan es porque primero lo hice así y después hice así, pero pues, como es tanto trabajo. Entonces, exacto, esta aquí me cuesta mucho y con esta otra siento que a veces me juega como muy, bueno, es como arma de doble filo, pero vos has visto que uno puede saltar el párrafo y puede corregir, no se arrepintió, entonces, uy, eso es como mucho para mí. Entonces yo prefiero así y después cuando voy a pasar, bueno, esto va más aquí, va más allá. Entonces como trabajar como doble, por decirlo de alguna forma. Se pasan trabajo de la máquina. De hecho, yo lo que pensé la otra vez, estoy a punto, después de comprar una máquina de escribir. Dije, va, como una máquina de escribir de una vez. Yo tengo como cuadernitos más valiosos que otros. Unos en los que tiro ideas y otros en los que digo, va, esto como lo traduzco a algo que pueda hacer. Entonces depende como de la profundidad que yo le dé a la idea, el cómo va a repercutir en mi práctica. Sí, me pasó mucho con un paciente con dolor anterior en la rodilla. Y empiezo un cuaderno y dije, en este cuaderno, todo lo que pueda yo leer de esta persona, lo voy a traducir en este cuadernito. Y con este paciente aprendí mucho porque fue muy curioso, porque yo llego al paciente, llego a la rodilla y me siento y digo, va, ¿qué es lo más profundo que puedo empezar a pensar sobre este problema? Olvidándome de que sé lo que sé, olvidándome que fulanito dijo esto, fulanito dijo aquello. No, ¿qué es lo que puedo decir yo sobre esto? Entonces, eso, cuando lo hago así, eso me ayuda mucho y cambia mucho mi práctica. Eso me pasó con la rodilla, eso me ha pasado con las alteraciones musculares, con los desgarros musculares, que digo, ¿qué es lo más allá que puedo pensar sobre esto? Y por eso no me gusta el computador, porque es que el computador tiene otra cosa que es internet, y que es el hipervínculo, y que es el cosito, y que es el pitito, y que ay, Dios mío, eso me perturba demasiado. Y además yo estoy a un clic de encontrar lo que otro compadre dice. Y está bien, eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque míralo todo lo que es internet. Pero al mismo tiempo siento yo que no soy capaz de operar como con tantos estímulos. Patelar. Cuando alguien le ve la raya por delante, ¿qué pasa? Aquí te escribir unas cositas. Acá, este fue bacán, porque tuve un paciente que se rompió el supraespinoso, pero él tenía un pedacito de subescapular, y yo dije, ¿cómo hago que ese músculo, para que ese subescapular funcione como supraespinoso? Te escribí esas cositas y ahí salen como estas ideas, ampliar de anclajes distales. Después pensaba, no sé, traer hacia así, que se escribe por los dos lados. Entonces aquí, Nicolás, aquí, estuvo bueno, sacando las conclusiones de la resonancia que le sacaron a él. Esta es otra. Aquí es donde mis pacientes virtuales, los que veo online, pues son como los programas. Hago como grupitos de, hey, a esta persona le conviene esto más esto más esto, como si uno fuera haciendo bebidas. Y este ejercicio yo trato de hacerlo cada 8 días. Cada 8 días hacer grupitos de, hey, para esta población que tengo al frente. Entonces estos son programas para gente que veo por internet. Entonces cada que puedo actualizo estos programas. Este es uno, estos son otros. Aquí sí, estos sí están preparados por fechas. Mira, 150421. Ves que tengo mucho trabajo para pasar, pero más o menos sé yo dónde lo tengo. Bueno, se lo presté.
hay un señor que se llama Nassim Nicholas Taleb. Él tiene un libro que se llama Antifrágil. Ah, Ese me hablaste libro. de ese libro. Sí, ese libro es muy bueno. ¿Ves? En Chile dejé otro montón de libros. Oh, y este. Y para mí, con el libro que yo me adentré como en la filosofía fue con este de Bright.